Bienvenidos todos a nuestra clase 29 de Álgebra Moderna 1. Entonces, en esta clase vamos a empezar a ver la teoría para ver los famosos teoremas de Sylow. Y entonces, antes de empezar a ver la teoría para ver los teoremas de Sylow, déjenme recordar el teorema importante que demostramos la clase pasada, que fue este teorema 2.38. ¿Qué es lo que me dice ese teorema? Lo que me dice es lo siguiente, ¿no? Si yo me considero X un G conjunto, ¿sí? Es decir, G actúa en el conjunto X, ¿sí? Y me tomo un elemento X en X, entonces resulta ser que la cardinalidad de la órbita de X, si recordemos que la órbita de X es el conjunto de Gx, tales que G está en G, ¿no? Entonces la cardinalidad de la órbita de X es exactamente el índice del estabilizador. Recordemos que definimos en la clase pasada el estabilizador, ¿no? Es el índice del estabilizador del elemento X en G, donde el estabilizador son los G en G, tal que Gx es igual a X, ¿no? ¿Sí? Son los elementos G. El estabilizador consta de los elementos en G que me fijan al elemento X, ¿no? Entonces, eso fue lo que demostramos en la clase pasada, que la cardinalidad de la órbita es exactamente el índice del estabilizador del elemento X en el grupo G, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues, vamos a empezar con la teoría para ver los teoremas de Sylow. Entonces, para eso voy a necesitar una definición, que va a ser la definición 3.1, que qué es lo que me dice. Entonces, considero G un grupo. Entonces, sea G un grupo. Un grupo que no necesariamente es finito. Puede ser finito o infinito. No necesariamente finito. Y tomamos P un número primo. Tomamos G un grupo y P un número primo. Entonces decimos que G es un P grupo, se dice que G es un P grupo. Déjenme subrayarlo. Es un P grupo. Si todo elemento de G, si todo elemento de G todo elemento de G tiene orden una potencia de P. Tiene orden una potencia de P. Una potencia de P. ¿Sí? Entonces eso es un P grupo, que puede ser infinito o finito, ¿no? Entonces ahorita voy a dar un ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que el orden de G es P a la N para algún N mayor o igual que 0. Y esto es para todo G en G, ¿no? Y esto para todo G en G. ¿Sí? Sí, entonces, así que mejor pongámosle si G está en G, ¿sí? Entonces, ok, entonces todo elemento de G debe tener potencia, debe tener orden, una potencia de P. Entonces es un P grupo. Entonces demos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver uno que es un grupo que ZPN. Entonces, ejemplo, ZPN con la suma. Este es un P grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es un P grupo, ¿por qué? Pues
si me tomo, pues si tomamos G un elemento de ZPN, entonces, ¿qué es lo que sabemos por Lagrange? Entonces, por Lagrange, el orden de G que es exactamente, mejor lo escribo acá, la cardinalidad del grupo generado por G, por Lagrange, el orden de G, que es exactamente la cardinalidad del grupo generado por G, así definimos el orden, ¿no? Divide al orden de ZPN, pero el orden de ZPN es exactamente Pn, ¿no? P a la n. P a la n. Y por lo tanto, el orden de G es una potencia P a la K con K, podría ser que el orden fuera 1, ¿no? En el caso en el que fuera el elemento trivial, entonces con K entre 0 y N, ¿no? Entre 0 y N. Ahí está. Entonces, cualquier elemento de ZPN, su orden es una potencia de P, porque debe dividir a P a la N, ¿no? Entonces, si debe dividir a P a la N, pues debe ser una potencia que es entre una potencia P a la K, donde K está entre 0 y N, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es un ejemplo de un P grupo. Y bueno, y ese ejemplo es finito, ¿no? Entonces, ok. Ahora vamos a tener un lema que nos dice lo siguiente. Es un lema importante que nos va a ayudar como preliminar a demostrar el teorema de Cauchy. Entonces, lema 3.2. 3.2. ¿Qué es lo que me dice ese lema? Entonces consideramos G un grupo abeliano finito, sea G un grupo abeliano finito, consideramos un grupo abeliano finito y supongamos que el número de elementos de G es n. ¿Sí? Finito con la cardinalidad de G igual a n. ¿Sí? Entonces, si P es un primo que divide a n, si P es primo tal que P divide a n, entonces necesariamente G tiene un elemento del orden P. Entonces, G tiene un elemento de orden P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este resultado? Este resultado me está diciendo que para cada divisor, si tengo un grupo abeliano finito que tiene cardinalidad n, para cada divisor primo de n existe un elemento que tiene orden S'. Entonces, para cada divisor primo de n va a existir un elemento que tiene exactamente que tiene el orden de ese elemento va a ser exactamente S', ¿sí? Ok, entonces la demostración va a ser por inducción. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, demostración.
como P divide a N, pues tenemos que N es de la forma que P por M, ¿no? P por M para algún M mayor o igual que 1, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos eso. Entonces la demostración la vamos a hacer por inducción sobre M. Demostración. Es inducción sobre M. Es por inducción sobre M. ¿Sí? Entonces, pues hagamos eso. Entonces, si M es igual a 1, si M es igual a 1, ¿qué es lo que pasa? Si M es igual a 1, entonces la cardinalidad de G, que es N, es exactamente P, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, sabemos que cualquier grupo de cardinalidad de un orden, de cardinalidad un número primo, es cíclico. Y eso es como consecuencia del teorema de Lagrange, ¿no? Cuando vimos el teorema de Lagrange, vimos que cualquier grupo finito que tiene orden un número primo es necesariamente cíclico. Entonces, y por tanto sabemos que en este caso G es un grupo cíclico. Es un grupo cíclico. Cíclico. ¿Sí? Y en este caso es un grupo cíclico de orden P. Es decir, G es el generado por un elemento G con G en G. Y el orden de G es exactamente la cardinalidad del generado por G. Definición, esa es la definición del orden. Y esto es exactamente la cardinalidad de G. Y esto es P. Por lo tanto, ya acabamos, ¿no? En el que ya encontramos un elemento de orden P, que es exactamente es el generador, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso ya acabamos. Ya acabamos. Ahora hay que hacer. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis de inducción? Entonces, la hipótesis de inducción va a ser la siguiente. Supongamos, hipótesis de inducción. Inducción. Supongamos que el resultado es cierto, que el teorema es cierto, para todo subgrupo, para todo grupo G, con la cardinalidad de G igual a P a la K, P por K, pero con K menor que un M. ¿Sí? Entonces esa es mi hipótesis de inducción. Saber que cualquier grupo que tiene cardinalidad P por K con K menor que M, entonces necesariamente va a tener un elemento de orden, necesariamente G va a tener un elemento de orden P. Ok, entonces pues tomémonos un grupo, ahora demostremos para M, ¿no? Demostremos para M. Y demostrar para M, ¿qué quiere decir? Que me debo tomar un grupo de orden P por M, ¿no? Entonces demostremos para M, es decir, entonces tomemos pues, G, acá bueno debe ser abeliano, ¿no? Para todo grupo G abeliano, porque eso va a ser importante.
Entonces demostremos parámetros. Entonces tomamos ahora un grupo, tomamos G un grupo abeliano. Tal que el orden de G es exactamente P por M, ¿no? Entonces ya sabemos que para todo grupo abeliano que tiene orden P por K con K menor que M se vale el resultado por hipótesis de inducción. Esa es la hipótesis de inducción. Ahora demostremos que se vale para cuando tomamos un grupo abeliano que tiene orden P por M, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, tomemos ese grupo abeliano, ¿qué pasa eso? Entonces nos tomamos un elemento, sea X un elemento de G, ¿sí? Tal que el orden de X, que va a ser T por definición, va a ser mayor que 1. Entonces nos tomamos un elemento del grupo G que tenga orden mayor que 1. Entonces este existe porque G es un grupo, ¿existe? Pues G es un grupo no trivial. G, o sea, G tiene otro elemento. G, pues G no es el grupo trivial. Con que no es el grupo trivial me refiero a que tiene más de un elemento, ¿no? Su grupo trivial. ¿Sí? Entonces me tomo un elemento en G, X en G que tenga orden T, donde T va a ser mayor que 1. ¿Sí? Entonces tenemos dos casos. Entonces, caso 1. El caso 1 es que P divide a T. Caso 1 es que P divide a T. P divide al orden de este elementito que estamos tomando. ¿Sí? Entonces, si P divide a T, entonces T sobre P es un número entero. ¿Sí? Entonces es un número entero. Y entonces vamos a consideremos el elementito Y igual a el elementito X a la T sobre P. ¿Sí? Este es un elementito de G, porque este es un entero, ¿sí? Consideremos ese elementito y además se puede ver que el orden de Y es P. ¿Sí? Entonces en ese caso también ya acabamos, ¿no? En ese caso también ya acabamos, en el caso en el que, porque ya encontramos un elementito que tiene exactamente orden P, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces ya acabamos en este caso. Ya acabamos. Entonces nos falta el otro caso, que P no divide a T. Caso B, que es el caso 2, que es donde vamos a utilizar la hipótesis de inducción, que P no divida a T. Ok, entonces consideremos, me tomé un elementito X en G, ¿no? Entonces consideremos el grupo H. Consideremos H. Por definición nos vamos a fijar en el grupo generado por X. Este es un subgrupo de G, ¿no? El grupo generado por X, por ese elementito X. ¿Sí? Entonces, tenemos como el orden de X es exactamente T, tenemos
que la cardinalidad de H es T, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos eso. Ahora bien, como G es abeliano, ¿qué es lo que dije? Que en un grupo abeliano cualquier subgrupo es un subgrupo normal, ¿no? Entonces, como G es abeliano, tenemos que H va a ser un subgrupo normal de G, ¿sí? Y entonces, ustedes ya saben que cuando empezamos en su grupo normal, necesariamente, bueno, no necesariamente, pero inmediatamente uno piensa en el grupo cociente, ¿no? Como es abeliano y tenemos esto, por lo tanto tenemos el grupo cociente. Tenemos el grupo cociente. El grupo cociente G sobre H. ¿Sí? Y la cardinalidad de G sobre H. ¿Cuánto es la cardinalidad de G sobre H? Por el teorema de Lagrange es exactamente ¿quién? La cardinalidad de G sobre la cardinalidad de H. Y esta es exactamente la cardinalidad de G. La cardinalidad de G es P por M, ¿no? Y la cardinalidad de H es T. Entonces esto es P por M sobre T. Entonces aunque esté escrito como fracción, como la cardinalidad de un grupo es un número entero, sabemos que en realidad, aunque esté escrito como fracción, es un número entero. ¿Sí? Tenemos eso. Pero, es decir, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Es decir, T divide a P por M, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pero el máximo común divisor de T y P es 1. ¿Por qué es 1? Porque estamos suponiendo que T no divide a P, ¿no? Pues P no divide a T y P'. Entonces, el máximo común divisor de T y P es 1. Entonces, el máximo común divisor de T y este número P es 1, pero T divide a P por M. Entonces, ustedes saben que si eso pasa de sus cursos de álgebra superior, eso implica, entonces, del lema de Euclides visto en el curso de álgebra superior, Euclides visto en álgebra superior 2, tenemos que entonces que si T divide a P por M y el máximo común divisor de T y P es 1, entonces T divide a M. ¿Sí? Por lo tanto, M sobre T es un número entero, ¿no? Y así, la cardinalidad de G sobre H, que es por definición, que es por el teorema de Lagrange, es P por M sobre T, que eso lo podemos escribir como P por M sobre T, ¿no? Entonces ya vimos que este grupo GH es un múltiplo, su cardinalidad lo divide P, y además M sobre T es menor que M. ¿Por qué? Pues T era mayor que 1, ¿no? T nos los habíamos escogido acá. X era un elemento tal que su orden era mayor que 1. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Tenemos que este grupo, su orden es un múltiplo de P,
donde el P por el que se está multiplicando es menor que M, ¿no? ¿Y qué me decía la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción me decía que el resultado se valía para cualquier grupo abeliano, tal que P por, que es de la forma P, tal que la cardinalidad del grupo G es exactamente P por K con K menor que M. Entonces, y además G es abeliano porque además el cociente, pasa esto, y además G sobre H es abeliano. Pues G lo es, ¿no? Entonces, por lo tanto, por hipótesis de inducción, por lo tanto, por hipótesis de inducción, existe un elemento de orden P en G módulo H, ¿no? Existe Y estrellita, un elemento en G módulo H, tal que ¿qué? Tal que el orden de ese Y estrellita es exactamente P, ¿sí? Entonces estamos aplicando hipótesis de inducción al grupo cociente, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces ya encontré en el grupo cociente un elemento de orden P. Ok, entonces consideremos la siguiente proyección. Entonces, recordemos que tenemos la proyección canónica. Consideremos. Entonces, antes de terminar la prueba, entonces recordemos un ejercicio de su tarea. Ejercicio de su tarea. De su tarea 1. De su tarea 1. ¿Qué era lo que decía ese ejercicio? Que si yo tengo G un grupo, si G es un grupo, y tomamos A en G de orden finito, tomamos un elemento que tenga orden finito y consideramos un morfismo de grupos F que va de G en H, morfismo de grupos, si quieren le cambio acá, para que no piensen que es la misma H que construimos arriba. Si tenemos F que va de G en K, un morfismo de grupos, entonces el orden de F de A, entonces el orden del elemento F de A divide a el orden del elemento A, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio que viene en su tarea 1, entonces lo vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Ok, entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Consideremos, en nuestro caso, consideremos pi, que va de G, en el grupo cociente G módulo H, ¿sí? Ok, entonces consideremos esto como pi es su proyectiva, existe un elemento A en G, tal que cuando yo le aplico pi a ese elemento, me da el elemento Y estrellita que construimos acá, ¿no? Por hipótesis de inducción habíamos encontrado un elemento Y estrellita en el grupo cociente, tal que su orden es exactamente P. Y entonces, como acá tenemos Y estrellita en G módulo H, como esta proyección es su proyectiva, entonces existe alguien aquí que le pega mediante la función pi a ese elemento, ¿no? Ok. Entonces, el orden de A es finito. Notemos que el orden de A
Es finito porque G es finito, ¿no? Pues G es finito. Entonces, por lo de arriba, ¿qué es esto? Entonces, por estrellita, ¿qué nos dice? Por estrellita, el orden de este elemento, el orden de el orden de pi de A divide al orden de A. ¿Pero quién es el orden de A? Pero el orden de pi de A, pero el orden de pi de A es el orden de Y estrellita, que es P. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que hemos dicho? Es decir, P divide al orden de A, de este elementito que estamos encontrando acá. ¿Sí? Entonces, por tanto, P divide al orden de A. Y por el caso 1, ¿qué calculamos? En el caso 1, si yo tenía un elementito, si yo tengo un elemento cuyo, el caso 1, ¿qué me decía? Si yo tengo un elemento en G que tiene cierto orden, tal que P divide a ese orden, entonces ya puedo encontrar alguien de orden P, ¿no? Entonces, por el caso 1, es decir, entonces por el caso 1, este elementito que es A, digamos que el orden de A de este es M, digamos, ¿no? Entonces, tal que A a la M sobre P, por el caso 1 tenemos que este elementito está en G, está en G, y el orden de este elementito a la M sobre P, M es el orden de A, ¿no? Entonces, el orden de este elementito es exactamente P, y por lo tanto ya acabamos, ¿no? Por lo tanto ya acabamos. ¿Sí? Entonces, pues ya, ¿no? Entonces, ¿qué demostramos? Lo que acabamos de demostrar ahorita fue que si yo me tomo un grupo abeliano finito y supongamos que la cardinalidad del grupo es n, entonces para cada divisor primo de n existe un elemento de orden p en el grupo G. ¿Sí? Aquí estamos utilizando la hipótesis de que el grupo es abeliano, ¿sí? De que el grupo es abeliano. Entonces, el teorema de Cauchy en general nos va a decir que podemos quitar esta hipótesis. El teorema que lo vamos a ver en las siguientes clases, el teorema de Cauchy me dice que si yo me tomo G un grupo que es finito y si la cardinalidad de G es n, entonces para cada divisor primo de la cardinalidad de G existe un elemento de orden exactamente ese divisor primo. ¿Sí? Entonces, le vamos a poder quitar esta hipótesis de abeliano, pero para eso necesitamos unas cositas antes. ¿Sí? Ok. Entonces, la siguiente va a ser, ¿este es qué? ¿3 punto qué? Este es 3.2, entonces la siguiente es 3.3. 3.3. Y es el teorema, que es la ecuación de clase, teorema 3.3. Entonces, teorema 3.3. Que es la ecuación de clase. Esta es muy fácil, pero va a ser muy importante para demostrar los teoremas de Sylow. Teorema 3.3.
ecuación de clase. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué nos dice ese teorema? Entonces, sea G un grupo, G un grupo, y X un G conjunto finito. Lo que quiero decir es que X es el conjunto finito, X es un conjunto finito en el que actúa el grupo G, ¿no? Entonces, X es un G conjunto finito. Entonces, sea X de G, sea X sub G, por definición, va a ser el conjunto de los X en X, tal que Gx es igual a X para todo G en G. ¿Sí? Este es un subconjunto de X, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en los elementos del conjunto X que son fijados por todos los elementos de G, ¿no? ¿Sí? Cuando yo hago actuar un elemento de G por ese X, ese me lo deja fijo y eso debe pasar para todo G en G. ¿Sí? Ok. Y supongamos, como X es finito, este conjunto G, X sub G es finito, ¿no? Ok. Entonces, como X es finito, supongamos que la cardinalidad de XG es un número R. ¿Sí? De X sub G es un número R. Ok. Entonces, ¿quién es X sub G? O sea, lo que estamos diciendo es que X sub G es el conjunto de elementos fijados por reacción, ¿no? O sea, X sub G, esto es en paréntesis, es el conjunto de elementos fijados por reacción. Por la acción. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces van a existir con esas condiciones, entonces va a existir un conjunto finito de elementos, existen x1, x2, xr, hasta xm, m, ¿sí? Elementos en G, en X, perdón, en X, tal que ¿qué? Tal que la cardinalidad de G, la cardinalidad de X, es exactamente la cardinalidad de X sub G más la suma sobre los I que van desde R más 1 hasta M de las cardinalidades de las órbitas de los XI. ¿Sí? Donde tenemos, esta va a ser mi, donde, ¿qué va a pasar? Donde X sub G va a consistir de los primeros R elementos de ese conjunto, X1 hasta XR, y la órbita, el tamaño de la órbita de cada XI va a ser mayor o igual que 2 para todo I que va desde R más 1 hasta M.
Entonces esa es la ecuación de clase. A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo esto? A ver. La demostración es trivial, ¿eh? O sea, es más, o sea, hay que entender qué es lo que nos dice, pero la demostración de ese resultado es trivial. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Me tomo G un grupo y X un conjunto finito. X un G conjunto finito, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en X sub G. X sub G va a ser por definición los X en X, tales que G por X es X para todo G en G, es decir, X sub G es el conjunto de elementos fijados por la acción, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en el conjunto de elementos fijados por la acción, que ese va a ser un subconjunto finito, porque va a ser un conjunto finito porque está metido dentro de X y X es finito, ¿no? Y entonces, si este es un subconjunto finito, pues digamos va a tener R elementos, ¿no? Entonces lo que nos dice es que va a existir un conjunto de elementos en X, X1, X2, hasta XR, luego XR más 1, donde R es esta R que está acá. Esta R que aparece acá es la misma que aparece acá. Entonces van a existir una familia de elementos X1, X2, X1, X2 hasta XR, XR más 1, así hasta XM, elementos en X, tal que, ¿qué va a pasar? Tal que la cardinalidad del conjunto X va a ser la cardinalidad del conjunto que son los elementos fijados por la acción, más la suma de los tamaños de las órbitas de los elementos restantes, desde R más 1 hasta R, ¿sí? Donde los primeros R elementos van a ser los elementos que son fijados por reacción, es decir, los primeros R elementos van a ser los elementos de XG, de X sub G, y los elementos restantes van a satisfacer que los tamaños de las órbitas de esos elementos restantes que empiezan desde R más 1 hasta XM, los tamaños de sus órbitas van a ser mayor o igual que 2 para todo I que va desde R más 1 hasta M. ¿Sí? Entonces eso es lo que me dice la ecuación de clase. Que la cardinalidad de mi conjunto X la puedo contar como la cardinalidad de los elementos que son fijados por la acción, más la suma de ciertas órbitas, donde esas órbitas tienen tamaño mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ok, entonces procedamos a la demostración. Entonces, demostración. Por la observación 2.35, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, a ver. Permítanme para que quede claro. Ahí está. Entonces hay que hacer la demostración. Entonces, por la observación 2.35, lo voy a poner acá. Por la observación 2.35, que vimos la clase pasada. Y ahorita voy a decir. Por observación 2.35, tenemos que el conjunto de órbitas tenemos que el conjunto de órbitas conforme X va variando en X es una partición de mi conjunto X, ¿no? ¿Sí? Entonces la observación 2.35 me decía eso. Si yo tengo una acción
de un grupo G sobre un conjunto X y me fijo en las órbitas, ¿sí? Entonces las órbitas me van a formar una partición de mi conjunto X, ¿sí? Ok, y entonces, pero habíamos dicho que podría pasar que para dos elementos X en X, que sean distintos, tuvieran la misma órbita, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era que, por observación, tenemos que, entonces, podría pasar que dos elementos distintos en X tuvieran la misma órbita, y entonces podríamos coger un subconjunto de X, de tal forma que ya no pasara eso, ¿no? Entonces, para 5 tenemos que pasa esto, y existe un subconjunto finito, y existe X' subconjunto de X, tal que ¿qué? Tal que pasaba lo siguiente, ¿no? Pasaba la primera condición, era que la órbita de X intersección la órbita de Y era igual al vacío si tanto X como Y están en este conjunto X', pero Y están ahí y además pasa que son distintos, ¿no? Y X es distinto del elemento Y. Y pasaba otra cosa, ¿no? Que era que la unión, que a X yo lo podía escribir como la unión sobre todas las órbitas tomadas sobre los elementos en X' de las órbitas de X, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra vez, la observación 2.35 me decía que si yo tengo un X, un G conjunto, ¿sí? Si yo tengo X, un G conjunto, entonces las órbitas me forman una partición, pero puede ser que aquí esté repitiendo órbitas, ¿no? Bueno, al final de cuentas, cuando ya lo tomo como conjunto, cuando yo lo tomo como conjunto ya no hay repeticiones, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que para cada... Y entonces eso de que no haya repeticiones, lo que nos quiere decir es que podemos escoger un subconjunto X' de X, tal que las órbitas de X con la órbita de Y, su intersección sea el vacío, si X y Y están en este subconjunto X', y además las órbitas, cuando yo uno todas las órbitas de X, donde X va variando sobre X', ya me da el conjunto X, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, como X es finito, como X es finito, X' es finito, ¿no? Porque es un subconjunto de un conjunto finito. Y entonces supongamos que ¿qué? Que X' es 1, X1 hasta XM. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Y entonces, por lo tanto, o sea, tenemos esto, ¿no? X' está representado por un conjunto finito de elementos de X. Ahora bien, notemos lo siguiente. Notemos que X en X', bueno, con un XY en X' satisface que la órbita de XY es solamente el XY. Entonces, que la órbita de XY es solamente un elemento. Sí, solo sí. Sí, solo sí. ¿Qué es lo que pasa? XY es GXY para todo G en G, ¿no? Entonces va a satisfacer que la órbita va a constar de un elemento, sí, solo sí. XY es igual a G de XY para todo G en G. Pero ¿esto qué pasa? Esto pasa sí, solo sí. XY está en el conjunto de los elementos que son fijados por la acción, ¿no? ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, dentro de este conjunto, nos vamos a fijar en aquellos que tienen órbita 1 y son exactamente los elementos que están en XG, ¿no? Entonces, después de reordenar los elementos de X', podemos suponer, elementos de X', podemos suponer que ¿qué? Que los primeros R elementos del conjunto X', ¿sí? ¿Eso qué quiere? Bueno, y el R está entre 1 y M, ¿no? ¿Podría ser todos? Podemos suponer que los primeros R elementos del conjunto X' son tales que la órbita de X, Y es solamente consta de un solo elemento para 1 menor o igual que Y, menor o igual que R, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos suponer que los primeros R elementos satisfacen que sus órbitas son estos, y entonces son exactamente, por lo tanto, por lo que acabamos de decir acá arriba, que esos son exactamente los elementos que satisfacen que X, Y está en G, por lo tanto, los elementos fijados por reacción son los elementos X1 hasta XR, ¿sí? Y además, los elementos que no están fijados, y además, para I mayor o igual que R más 1, se tiene que la órbita de XY, su carnalidad, es mayor o igual que 2. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, las órbitas me forman una partición de mi conjunto X. Entonces, me puedo escoger órbitas, elementos de X, X' elementos de X, de tal forma que las órbitas asociadas a los elementos en X' ya tengan interacción vacía y la unión de todas esas órbitas me dé X, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, entonces me fijo en los elementos de X'. Resulta ser que los elementos que tienen un solo elemento van a ser exactamente los elementos cuya órbita tienen constante un solo elemento, son exactamente los elementos que son fijados por reacción, que son los elementos que dijimos que eran X sub G. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dentro de estos elementos, pues nos fijamos en sus órbitas, ¿no? La órbita de X1, la órbita de X2, hasta la órbita de XM. Cuando yo tomo la unión de todos ellos, me da X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me fijo en todos aquellos que tengan órbita 1, que solamente tengan su órbita solamente conste de un solo elemento, y los pongo en los primeros R lugares, ¿no? ¿Qué es lo que hice acá? Después de ordenar, puedo suponer que los primeros R son aquellos que tienen órbita 1. Su carnalidad de su órbita es solo 1. Y entonces los restantes van a tener la carnalidad de sus órbitas va a ser mayor o igual que 2, ¿no? Es lo que estoy diciendo aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, tenemos que X lo puedo escribir como ¿quién? Como la unión, sabemos que se puede escribir como la unión de los, desde I igual a 1 hasta M, de las órbitas de las XY, ¿no? ¿Sí? Eso es porque estamos
este x', que es este conjunto, satisface esto, ¿no? Entonces x se escribe como la unión desde x1 hasta xm de esas, ¿sí? Y déjenme... bueno, entonces mejor déjenme... estorbar este dibujo acá. Ok, entonces x es la unión desde i igual a 1 hasta m, desde i igual a 1 hasta m de las órbitas de los xy. Y si me junto los primeros, esto es exactamente la unión desde i igual a 1 hasta r de las órbitas de los xy. Unión de la unión desde i igual hasta, a ver, mejor escribo acá abajo, para que me quepa. Lo voy a dividir en dos pedacitos, ¿no? Esta unión. Entonces esto es exactamente la unión desde i igual a 1 hasta r de las órbitas de los xy. Con la unión de las órbitas de los restantes, ¿no? De la unión desde i igual hasta r más 1 hasta m de las órbitas de los xy, ¿no? ¿Sí? Los elementitos que aparecen, que son los primeros R elementos, sus elementitos solamente tienen la órbita x1 hasta xm, ¿no? Entonces esto es exactamente el conjunto x sub g. Son exactamente aquellos que solamente tienen una órbita, son exactamente esta. Los elementos fijados por la acción, unión, la unión desde i igual a r más 1 hasta m de las órbitas de los xy. ¿Sí? Y lo que sabemos es que esta unión es disjunta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que la cardinalidad de x es exactamente la cardinalidad de x sub g que son los elementos fijados por la acción, son los elementos que tienen órbita solamente uno, un elemento más la suma desde i igual a r más 1 hasta m de las órbitas, de las cardinalidades de las órbitas, de los xy. ¿Sí? Pasa esto, donde x sub g es exactamente los primeritos r elementitos, x1 hasta xr, y la cardinalidad de la órbita de xy es mayor o igual que 2 para r más 1 menor o igual que i, menor o igual que m, ¿no? Ahí está. Entonces, como les decía, la demostración de este resultado es trivial. Solamente es la interpretación de que las órbitas me parten, cuando yo tengo una acción, las órbitas me parten a mi conjunto, me dan una partición de mi conjunto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nos dice es que a mi conjunto X lo puedo escribir como aquellos que tienen que solamente su órbita es 1, ¿sí? A mi conjunto X lo puedo escribir a través de ciertos elementos que tienen órbita solamente un elemento y otros que tienen órbita mayor o igual que 2, ¿no? Que la cardinalidad de su órbita es mayor o igual que 2. Entonces,
como esta unión y disjunta, pues al tomar cardinalidades, la cardinalidad de G va a ser exactamente, la cardinalidad de X va a ser exactamente la cardinalidad de los elementos que son fijados por la acción, es decir, los elementos que tienen solo órbita un elemento, más la cardinalidad de las órbitas de los elementos, más la suma de ciertas cardinalidades de órbitas, donde esas órbitas tienen cardinalidad mayor o igual que 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación de clase. Y bueno, como corolario de esto vamos a demostrar muchísimo después que dado un p-grupo finito, el centro de G siempre es un subgrupo no trivial, pero bueno, eso lo haremos en la siguiente clase, ¿no? ¿Sí? Entonces espero que haya quedado claro esta ecuación, ¿sí? Que esta ecuación básicamente lo que nos dice es, o sea, estamos interpretando el hecho de que nuestro conjunto X esté dado por una partición de las órbitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este ladito, en XG, ponemos a los elementos que tienen órbita solamente un elementito, y del otro lado ponemos a los que tienen órbita más de dos elementitos, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces por hoy acabo y nos vemos en el siguiente video.